el uso de la palabra a la asambleísta Zoraida Pluas Arias. Muchísimas gracias, señora presidenta, colegas asambleístas, medios de comunicación, ciudadanía que nos escucha a través de los medios legislativos. Deseando que pronto salgamos de esta realidad que estamos viviendo por la pandemia causada por el COVID-19 y por sus variantes. El mundo no estaba preparado para esta pandemia. Nadie imaginó los alcances que tendría y el sufrimiento que nos causaría, porque nos ha golpeado a todos en distintas formas. Pero ha transcurrido 2 años desde que inició. Hemos aprendido mucho desde entonces. Hemos identificado la ineficiente respuesta frente al riesgo y las falencias que como Estado hemos tenido. La falta de institucionalidad, la falta de coordinación, la falta de herramientas y mecanismos necesarios de planificación y la falta de políticas públicas oportunas, eficientes y necesarias para afrontar esta crisis. Es nuestra obligación como asambleístas crear un marco jurídico que nos permita dar respuesta integral a esta pandemia y a cualquier otro evento de riesgo o de emergencia que pueda suscitarse. No podemos continuar rigiéndonos por decretos de estados de excepción y alguna normativa secundaria cuando se presenta una situación de riesgo o emergencia que requiere una ley orgánica para este fin. Esto ya lo ha señalado la Corte Constitucional en sus distintos fallos. Debemos contar con un marco jurídico apropiado por la gestión de situaciones de emergencia, como la que estamos viviendo, más aún cuando lamentablemente no será el único ni el último evento. Pues si bien la pandemia es un hecho sin precedentes como país, ya hemos vivido situaciones adversas como el terremoto del año 2016. Vivimos en una zona de alta actividad sísmica. Debemos estar preparados e incluso frente a eventos o escenarios de crisis que puedan suscitarse por el cambio climático. En base a los que previamente se ha señalado, hago un llamado para que este proyecto de ley no se delimite exclusivamente a la gestión de la pandemia que estamos viviendo, sino que sirva de norma base para cualquier otro tipo de evento adverso que debemos afrontar y que cause pérdidas e impactos humanos, materiales, económicos y ambientales. En segundo lugar, me permito recalcar la importancia de que este proyecto de ley establezca claramente las atribuciones de las instituciones como competencias frente a situaciones de riesgo. Cabe señalar que si bien el artículo 245 del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público creó los comités de operaciones de emergencia, no delimitó su estructura, competencias, funciones, atribuciones, por lo que es importante que esta norma cumpla este objetivo, el mismo que no puede quedar el arbitrio de normativa secundaria como actualmente funciona. Por citar un ejemplo, las estructuras, las funciones y atribuciones del Código Nacional no constan en una ley, sino en una resolución y en los decretos de estado de excepción que se han emitido, por lo que este proyecto de ley, al limitarse a establecer provisiones, a los cuales resulta insuficiente. De igual forma, considero que se debería organizar y clarificar las diferentes competencias en relación a la toma de las medidas para enfrentar la pandemia o cualquier otra situación de emergencia que pueda presentarse en un momento dado. Principalmente en el caso de competencias exclusivas o concurrentes con los gobiernos autónomos descentralizados, para evitar contradicciones y entendiendo que la gestión del riesgo debe ser descentralizada, pero articulada y coordinada con las autoridades públicas con competencias según el tipo de emergencia. Adicionalmente, es importante que se considere en la ley mecanismos de articulación para la gestión de riesgos o situaciones de emergencia, no solamente entre instancias gubernamentales, sino también con actores no gubernamentales, internacionales, que son indispensables en el manejo de crisis. Pues como nos ha demostrado, esta pandemia se requiere coordinaciones con entidades regionales, nacionales, públicas, privadas, la academia, organizaciones de la sociedad civil y todas aquellas que cuenten o administren sistemas o recursos necesarios para respuestas frente a situaciones de crisis, estableciendo un mecanismo adecuado de coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional
que permita combatir y controlar de manera eficiente y sostenible, sobre todo, esta pandemia o cualquier otro evento que pueda presentarse. Creo que es fundamental, además, incorporar reformas en cuanto al manejo de la información, pues frente a escenarios de emergencia debemos contar con información precisa, actualizada y suficiente, que permita la toma de decisiones a nivel nacional y local, la misma que debe de ser pública y accesible. Adicionalmente, se requiere la comunicación a la ciudadanía que sea clara, concreta, de fácil acceso y entendimiento para cualquier persona, que el Estado pueda apoyarse con los medios de comunicación para llegar a la ciudadanía con información veraz, precisa y oportuna que ayude a disminuir los efectos de la situación de emergencia o crisis y así restar los efectos negativos de la desinformación que lamentablemente es lo que más se ve en nuestro país, tal como lo hemos palpado en los temas de vacunación. De otro lado, me permito pues sugerir que se revise el marco para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030 adoptado en la tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la reducción de riesgo de desastres celebrado en Japón del 14 al 18 de marzo del 2015, la cual establece varios parámetros que podrían ser adoptados por nuestra legislación, aterrizados a nuestra realidad nacional y local, para estar preparados y dar una respuesta eficaz y eficiente en todos los niveles frente a una situación de riesgo, tomando en cuenta aspectos económicos, estructurales, jurídicos, sociales, sanitarios, culturales, educativos, tecnológicos, políticos e institucionales. Estas y otras observaciones pues las haré llegar a la comisión, a la cual felicito por la labor realizada en este proyecto de ley y solicito las considere y finalizo mi información realizando pues la corresponsabilidad que tenemos como Estado y sociedad frente a situaciones de crisis. Pues si bien el Estado y sus distintas funciones tenemos una obligación frente a este tema, también las tenemos las familias. Debemos seguir las normas para evitar el colapso del sistema de salud y las demás pérdidas humanas. Muchísimas gracias, señora presidenta.